se emplea este cubo, un cubo donde justamente las células se van a alinear para ir pasando una por una, se les hace incidir una luz láser y lo que se mide son dispersiones de esa luz láser. La dispersión a 0 grados, el forward scatter, simplemente nos va a decir una medida del tamaño de esa célula, es decir, el volumen de la célula. Entonces, esta medida es indicativo del volumen. Luego podemos medir esa dispersión de luz láser lateral a 90 grados. Y eso lo que nos va a decir es una medida de la complejidad celular, de la complejidad citoplasmática, es decir, gránulos. Mientras más gránulos tenga esa célula, más dispersión va a haber en este cuadrante SS. Y por último, vamos a tener una medida de la fluorescencia. Tiene un componente que emite fluorescencia y esta fluorescencia se va a asociar entonces a la presencia de lo que sería material de ADN y de ARN. Mientras más fluorescencia tenga esa célula, entonces en teoría va a tener un mayor contenido de este material. Y lo que nos está diciendo esta medida que tenemos aquí es simplemente una medida de la complejidad del núcleo. Mientras más grande sea ese núcleo, mientras más segmentaciones va a tener una matriz. Eso es lo que podemos meter los gránulos, su complejidad citoplasmática y vamos a medir entonces su núcleo. Esto es un hemograma, esta es la pantalla que... ¿Me escucha, Irene? Ah, perfecto, pensé que había pasado algo. Entonces, esta es la pantalla que ustedes ya conocen con su instrumento. Aquí, bueno, nosotros nos vamos a concentrar en este pedazo que es el que trae justamente la información sobre los pacientes. Entonces yo les voy a empezar a mostrar esta pantalla quizás con una mayor cantidad de detalles. Ustedes ya conocen que aquí hay información relativa al paciente, edad, el sexo, el nombre, que han sido suprimidos en la mayor parte de los casos aquí. Y aquí es donde vamos a encontrar los parámetros que son reportados por el instrumento, los parámetros que son aceptados para el reporte. De este lado vamos a encontrar los gráficos que van a variar según cuántos canales estén activos. En este caso, con una medición, vamos a decirlo, normal, pero hay un modo de reticulocito que se puede activar para realizar un recuento de reticulocitos. Y aquí vamos a tener la serie de alarma. En este caso, vemos que justamente el equipo nos señala que hay una alarma. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Nosotros debemos ir a revisar estos resultados. ¿Y para qué? Para realizar una validación de resultados. Esta validación generalmente implica realizar procedimientos alternativos para justamente corroborar aquellas cosas que el instrumento es incapaz de medir exactamente y requieren entonces una verificación por nuestra parte. Esto generalmente y para la mayor parte de los casos se realiza con la placa o frotis sanguíneo. Entonces, para analizar este hemograma, vamos a hacerlo con aquellas herramientas que nos han dado el instrumento. Y una de las herramientas más valiosas que tiene el instrumento son los gráficos. Los gráficos están pensados para nosotros, para que nosotros los empleemos, para que nosotros les saquemos el máximo provecho. Realmente nosotros ni siquiera reportamos estos gráficos a los médicos, los gráficos no entienden, los médicos no entienden estos gráficos y tampoco tienen necesidad de entenderlos. A ellos lo que les interesa son estos valores que nosotros estamos reportando. Pero estos gráficos son un dispositivo visual de muy fácil entendimiento que nos dicen una gran cantidad de información. Entonces, el análisis de un hemograma debe, es lo que yo recomiendo, lo que yo practico, lo que yo les enseño, debemos comenzar con los gráficos. Entonces, vamos a empezar por la serie roja. Justamente el instrumento, el primer histograma que nos muestra es el histograma de la serie roja. Siempre es bueno familiarizarse con estos gráficos. Nosotros estamos procesando, generalmente la mayor cantidad de muestras que procesamos son pacientes normales, así que nosotros poco a poco vamos a ir creando en nuestra mente esa imagen de esos gráficos normales. Aquí les traje un gráfico normal para lo que sería la serie roja.
vemos que tiene un pico, ese pico se relaciona con el volumen corpuscular medio, la media del volumen de esos eritrocitos, y eso generalmente está entre los 80 y 100 hectolitros. Cuando nos visualizamos el de este hemograma, vemos que este gráfico es realmente distinto. O sea, yo al ver el gráfico ya veo que hay algo raro en esa muestra. ¿Y el gráfico qué me está diciendo? Que bueno, que vemos que el pico se encuentra en una zona que aproximadamente es unos 70 centilitros aproximadamente, y también estamos viendo que la base de ese histograma es una base muy amplia, nos quiere decir que hay una gran variabilidad en el volumen de esos eritrocitos, algo que nosotros denominamos anisocitosis. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase entonces es ir a ver los parámetros que nos ha reportado el instrumento. Vamos a la serie roja y el parámetro más importante de un hemograma es la hemoglobina. En este caso la hemoglobina está francamente disminuida, profundamente disminuida. Este valor de hemoglobina por sí solo ya merita la revisión de una placa para ir a observar la morfología. ¿Por qué? Porque esa morfología va a orientar al médico en su diagnóstico y es muy importante realizar entonces esa visualización. Vemos aquí, por ejemplo, el BCM está en 73.5, justamente es un BCM bajo, ya entonces sabemos que estas células son microcíticas, ya lo habíamos visto aquí con este histograma, y cuando vemos el CHCM también vemos que está disminuido, entonces vemos que lo que vamos a buscar en esa placa es una población microcítica hipocrómica que tiene una gran variabilidad, y esa gran variabilidad está aquí, en el ADE o el RDW, que en este equipo en particular se da en dos tipos de expresiones. La expresión común y la que vamos a encontrar clásicamente es medido en forma de coeficiente de variación. Aquí nos dice que está en 25.5, un valor francamente elevado. Y este valor francamente elevado nos dice que hay anisocitosis. Hoy en día se está reportando también en términos de desviación estándar, quizás tiene una mayor sensibilidad al momento de quizás establecer esta diferencia en el volumen de los eritrocitos. Si nosotros vamos ahora a ver a las alarmas, vemos aquí que efectivamente nos dice que hay anisocitosis y que hay una anemia. Y ya sabemos entonces el origen de estas alarmas y cómo vienen estas alarmas. Generalmente cuando la hemoglobina está disminuida, también está disminuido el número de eritrocitos y el hematocrito. ¿Qué es lo segundo que vamos a observar? Vamos a observar ahora las plaquetas. ¿Cómo está este histograma de plaquetas? Está bastante bien, bastante adecuado, y lo que debemos hacer ahora es ir a ver los parámetros para lo que serían esas plaquetas. Aquí para las plaquetas vemos que las plaquetas están señaladas con una alarma de alto. Esta H quiere decir que es alto, esta L quiere decir que es bajo. Realmente 363 no es un valor elevado, me llama un poco la atención. Creo que yo recomendaría revisar la configuración que tiene el equipo. Este equipo generalmente viene de fábrica con un valor superior alrededor de las 600.000 plaquetas. Aquí pareciera que está configurado a un valor sumamente bajo. 360.000 es un valor que está dentro de lo normal, pero bueno, es algo que se ha configurado aquí. Yo en este caso recomendaría revisar ese valor de esa configuración en este instrumento. Lo otro es que yo no sé qué tipo de población están atendiendo. A lo mejor es que este es un laboratorio de ustedes, no sé cuál laboratorio es, pero es un laboratorio de ustedes. Ustedes a lo mejor ya determinaron el intervalo de referencia biológico y están reportando, lo tienen configurado en función de ese intervalo de referencia biológico. Estoy aquí haciendo vemos que el número de plaquetas está bien, veo que nos parecen los dos parámetros, que es el BPM o el MBG y el W. En este caso estamos observando en la gráfica que tenemos aquí. Este pico se realiza en una misma cámara, la cámara que se llama RBC-PLT. En esta cámara lo que se realiza es un recuento bajo el principio de impedancia. Toda partícula entre 2 y 20 femtolitros es considerada como plaqueta, y las partículas mucho más grandes son consideradas como eritrocitos. Al final de cuentas, esto está todo realizándose en un mismo canal.
Y vemos también, entonces aquí tenemos la media del volumen de las plaquetas, que sería este MVP, la media del volumen de las plaquetas, 10.3 está muy bien, y este PDW sería análogo a lo que sería el RDW o el AD, simplemente es el ancho de distribución plaquetaria, nos está diciendo una medida en la variación del volumen de esas plaquetas, lo cual también está bien. Aquí vamos a encontrar el PCT, que es el plaquetoscrito. El plaquetoscrito es un cálculo, es similar al hematoscrito. Esto realmente no tiene mayor valor, hasta ahora no se le ha encontrado mayor valor diagnóstico, pero bueno, es una cosa que se puede realizar y que están reportando los instrumentos. Lo que sí está muy interesante en este instrumento es estas dos medidas que nosotros tenemos aquí. Tenemos el PLCC y el PLCC. ¿Qué es esto? Esto se refiere a plaquetas grandes. Toda partícula mayor a 12 pentolitros es considerada una plaqueta grande. Es decir, que nosotros vamos a tener una ampliación de esta zona que tenemos aquí, donde se indica que son plaquetas grandes. Aquí vemos que el valor está dentro de lo normal. ¿Y esto nos va a servir para qué? Bueno, por ejemplo, como ya destacaron antes, pero por ejemplo, las son muy grandes, van a estudiar un mayor número de plaquetas gigantes, también está aquí, loquitos. Estas quieren un aumento en estos indicadores que tenemos aquí, digamos que el hemograma, podemos ver que el equipo también tiene la capacidad de contar los eritroblastos. En este caso hay una cantidad relativamente baja de eritroblastos. ¿Dónde va a contar los eritroblastos? Bueno, él lo va a contar en este otro canal, el WNB. W es del glóbulo blanco, NB de glóbulos rojos nucleados. Entonces, en este gráfico lo que tenemos es justamente esas tres líneas celulares. ¿Por qué estoy diciendo que hay tres líneas celulares? Bueno, aquí tenemos que está representado el FL, que es la fluorescencia. Entonces vamos a tener la complejidad nuclear, células de gran complejidad nuclear, células de menor complejidad nuclear. Y el FS quiere decir al volumen. Entonces el volumen más o menos está parecido con todas estas células. Y es justamente lo que pasa. Estas células que tienen una menor complejidad nuclear, estas células que están aquí, que tienen un color fucsia, son lo que serían los eritroblastos, mientras que esta nube azul representa a los glóbulos blancos. Aquí hay una serie de puntos amarillos que son los basófilos. Si recordamos la presentación anterior, en este canal ocurre el reactivo es un agente lítico, es bastante agresivo, sin embargo los basófilos quedan bastante intactos. Aquí se produce la destrucción de los eritrocitos y esta nube que tenemos aquí azul son justamente esos restos celulares, esos restos de membrana. Entonces vemos que aquí claramente el equipo nos permite diferenciar, sin lugar a dudas, lo que serían eritroblastos de lo que serían glóbulos blancos. Generalmente, sobre todo cuando lo hacíamos en equipos de menor tecnología, esto se contaba todo de una vez y había que estar realizando la corrección en el recuento de glóbulos blancos. Eso ya no es necesario en este instrumento, porque al separar estas células, él cuenta de manera independiente los eritroblastos de los glóbulos blancos, que sería esta nube azul más esta nube amarilla. Y esta nube azul más esta nube amarilla es justamente el recuento de glóbulos blancos que por defecto nos va a dar el instrumento, y es el que nosotros vamos a obtener aquí. Esto que está aquí se refiere entonces a ese recuento de glóbulos blancos. Aquí nos está dando este símbolo que está aquí, nos señala que hubo una corrección por parte del algoritmo. En todo caso, lo que nos quiere decir esto para nuestros fines es que debemos revisar esa placa sanguínea, debemos revisar ese flor. Ahora bien, vemos aquí que tenemos un diferente y eso viene de diferentes cosas de esas células. En este caso, el canal X nos va a permitir medir que sigue celular. Esta nube azul se refiere también a esos restos celulares que serían esos glóbulos
rojos que han sido destruidos, también aquí podemos encontrar algunas plaquetas, y que realmente no formarían parte de lo que serían los glóbulos blancos. Todo esto que está aquí, todas estas nubes representan a los glóbulos blancos. Esta es la nube de los linfocitos. Aquí tenemos el size scatter, que es lo que se refiere a la complejidad citoplasmática, es decir, que estos tienen pocos gránulos o menos gránulos y estas células cada vez tienen más gránulos. Y aquí tenemos la medida de la fluorescencia. Mayor fluorescencia, eso nos quiere decir que hay una mayor esa complejidad nuclear que nos está representando la célula. Aquí sobre todo tiene una mayor fluorescencia estas células con estos núcleos grandes, quizás mononucleares, si nos podemos ver así. Entonces, esta nube que tenemos aquí representaría a los linfocitos, esta representaría a los monocitos, esta representa a los neutrófilos junto con los basófilos, por eso es que aquí se necesita separar a los basófilos, y esta nube que está de lado representaría a los eosinófilos. ¿Pasa algo en la presentación? No los escucho. ¿Tienen algún problema de recepción? Aquí mi conexión dice que está buena. Recording in progress. Ok, no había puesto a grabar. Chévere, entonces continúo, ¿verdad? Sí. Me hacen la seña así y yo ya entiendo, me hace así, para evitar perder el micrófono, me hacen así y listo, continuamos. Chévere. Entonces, ya hemos visto de alguna manera cómo todos los principales, todos los datos que tenemos aquí, que nos está reportando el equipo. Entonces aquí vemos la parte que sería el diferencial, y aquí nos está apareciendo otra población, que sería la sexta población, que se refiere a los inmaduros de granulocitos. Los inmaduros de granulocitos los vamos a encontrar en esta zona que está aquí, ¿sí? Esta zona que está aquí, la continuación de los neutrófilos, para arriba, que tienen entonces una mayor fluorescencia en ese núcleo, entonces lo vamos a encontrar aquí, se refiere a los inmaduros de granulocitos. Entonces, este instrumento tiene una capacidad de realizar un diferencial de 6 subpoblaciones. Algunos lo llaman un diferencial leucocitario extendido, porque bueno, esta población de inmaduros de granulocitos, IMG, que por supuesto está en términos absolutos y está en términos relativos. En todo caso, aquí tenemos que ir por la placa sanguínea y revisar la placa sanguínea. Pero este instrumento en particular nos ofrece la posibilidad de observar esos parámetros de investigación, esos parámetros RUO que no son reportables, pero que nosotros sí podemos emplear y que el médico también podría emplear, porque como vimos en la charla anterior, dan una gran cantidad de información que contribuiría mucho al diagnóstico, pero yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de cómo nos va a ayudar a nosotros como profesionales del laboratorio clínico para realizar este proceso de validación de este hemograma. Y entonces, cuando le damos aquí a la pantalla de parámetros RUO, nos aparece esta gran cantidad de letras que están aquí, que poco a poco le vamos a ir haciendo una disección para ir entendiéndolas cada una. Ya en la ponencia anterior nos hablaron de cada una de ellas, cómo se obtiene y su utilidad. Aquí vamos a ir a ver cómo nosotros la vamos a emplear para sacarle el máximo provecho para nuestro fin de validación. Y pues podemos arrancar por lo mismo, vamos a arrancar por la serie de los rojos. Entonces aquí nos está reportando micro en términos absolutos y en términos relativos. Micro se refiere al porcentaje de células microcíticas, es decir, glóbulos rojos microcíticos. Y vean el valor que nos está reportando aquí, un 21.6% de microcitos. Corrobora justamente la idea que nosotros teníamos, y nosotros simplemente lo que vamos a hacer es ir a ese flot y corroborar que efectivamente hay 3 cruces de células microcíticas. También deberíamos buscar esas células hipocrómicas. ¿Qué otra cosa vamos a tener aquí? También nos dice el porcentaje de células macrocíticas, nos lo da el número absoluto y el número relativo. Porcentualmente dice que 0,8 es una cantidad relativamente baja. Serían estas células que estarían aquí. Entonces, vean cómo estos parámetros RUO adicionales también nos brindan una mayor cantidad de información a la cual nosotros le podemos ir sacando provecho. Otra de las cosas interesantes con estos parámetros es esto que tenemos aquí, el HNR y el LNR. NR quiere decir quiere decir glóbulos rojos nucleados.
y entonces nos vamos a ir a esta zona. Nos quiere decir glóbulos rojos nucleados. Nos quiere decir unos glóbulos rojos que tienen una baja fluorescencia, que estarían aquí, y esos glóbulos rojos de baja fluorescencia, que aquí nos dicen que es el 100%, se refiere a que se trata de unos glóbulos rojos nucleados, es decir, eritroblastos, que son del tipo eritroblastos policromatófilos. El último estadio de los eritroblastos, ¿no? Que ya está por estarse para convertir. Sí. Porque los que tienen alta plaqueta, que están que dice, perdón, creo que dije policromatófilo, no, perdón, a esto se refieren a los eritroblastos más maduros, que son los eritroblastos ortocromáticos, mientras que los que tienen mayor fluorescencia se referirían a los eritroblastos policromatófilos, los eritroblastos basófilos e incluso son los proeritroblastos. Entonces, estos parámetros que tienen aquí, de alguna manera ya nos están indicando que cuando observemos esos eritroblastos, lo que vamos a observar son eritroblastos ortocromáticos. Para eso entonces nos están sirviendo estos parámetros. Y otro de los parámetros que también le vamos a prestar mucha atención es a este que está aquí, que dice PLTI. Eso se refiere al recuento de plaquetas en el canal este que tenemos aquí, que es un recuento por impedancia. Entonces aquí las plaquetas fueron contadas por impedancia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el equipo también lo puede encontrar con otras tecnologías y también nos lo va a señalar. Pero de alguna manera, lo que nosotros tenemos que hacer aquí para validar entonces este hemograma es simplemente ir a la placa y corroborar esa morfología de microcitosis, de hipocromía y de reportar las formas que tenemos allí. ¿Para qué? Para que el médico pueda tener una mejor orientación diagnóstica. Entonces, de estos parámetros del BCS 1200, hemos visto entonces aquí lo que serían porcentajes microcíticas, tipo más maduro y los más inmaduros, las plaquetas. También vimos esa fracción de plaquetas de gran volumen, mayores a 12 litros, y también vimos los inmaduros de los granulos. En este segundo hemograma vamos a aplicar esta misma técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que saltaron las alarmas y tenemos que ir a revisar, tenemos que ir a validar. Cuando vemos el recuento cuando vamos al histograma de eritrocitos, vemos que aquí hay una curva totalmente rara. Esto tiene dos picos, es decir, tiene dos modas. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay dos poblaciones. Hay una población que parece normocítica y hay quizás macrocítica, y hay otra población que más bien parece microcítica. Cuando vamos a los valores vemos que la hemoglobina está dentro de lo normal, es decir, no hay anemia. Y esto es lo mejor importante tenerlo en cuenta. Vemos entonces que el BCM está dentro de lo normal. ¿Por qué está dentro de lo normal? Porque la media de todo este volumen queda más o menos en esta ubicación. ¿Sí? La media queda entre estas dos picos, de estas dos montañas, entonces la normal. De ahí la importancia siempre de revisar el gráfico, porque si nosotros no revisamos el gráfico, no nos vamos a percatar de estas dos modas que tenemos aquí. Cuando vemos el CHCM, vemos que también se trata de un CHCM disminuido, es decir, que la mayor parte de esas células que están allí tienen un bajo contenido de hemoglobina, es decir, que aquí tenemos una población que es microcítica hipocrómica. Y por supuesto, el ADE nos da extremadamente grande, una histocitosis muy grande. Cuando vamos a analizar las plaquetas, vemos que el gráfico está bastante bien. Vemos que aquí es muy pronunciado, justamente el reflejo de estas células, porque al final esta parte que tenemos aquí es justamente esta parte pequeñita que tenemos aquí, la continuación. Esto se realiza en una sola cámara, esto es un continuum. Simplemente se separa por los diferentes puntos, a diferentes puntos de corte, entre 2 y 20 son plaquetas y ya un poquito más grandes tenían siendo los eritrocitos. Revisamos el recuento de plaquetas, está bien, los descriptores de la morfología de plaquetas está bien, las plaquetas grandes está bien. Eritroblastos no tiene esta muestra que tenemos acá. Vemos aquí la nube de glóbulos blancos, vemos que los glóbulos blancos está bien.
Aquí nos está dando una alarma en cuanto a los eosinófilos, o sea, deberíamos ir a observar, por supuesto, aquí ya tenemos que hacer la placa, vamos a observar la morfología sanguínea, vamos a hacer el diferencial leucocitario y vemos que tenemos una cantidad de inmaduro de granulocito de 0.5, también hipocromia. Y vamos a ver estos otros parámetros. Aquí hay el HFC que se refiere a células con alta fluorescencia. Células con alta fluorescencia en el canal de diferencial. Aquí, estos pequeños puntos verdes que ustedes ven aquí, estos se refieren a células de alta fluorescencia. Vemos que aquí nos da un valor absoluto y un valor relativo. Es bastante bajo su valor relativo, pero bueno, ameritaría también de la medición. Esto hace referencia a células que pueden ser variantes del linfocito reactivos, células moleculares atípicas, o incluso linfocitos anormales que podemos observar en ciertos trastornos neoplásicos, como también nos puede alertar de la presencia de blastos, estos inmaduros de granulocitos. Y este otro marcador que tenemos aquí, el IME, se refiere a una fracción de eosinófilos inmaduros. Entonces, el equipo también nos puede alertar acerca de la presencia de estos eosinófilos inmaduros. Aquí, básicamente, una banda o un callado de eosinófilos no lo podemos distinguir, pero sí podemos distinguir claramente un metamielocito de eosinófilo o un mielocito de eosinófilo. Entonces, con eso se están relacionando estos parámetros. Entonces, aquí lo que debemos investigar es esa doble población de eritrocitos. Vemos que ahora se han ampliado la cantidad de estos parámetros que vamos, digamos, conociendo y que estamos aprovechando para realizar nuestro proceso de validación, que es, al final de cuentas, es nuestra principal labor en este laboratorio de hematología. En este tercer hemograma, ¿qué vamos a tener? Bueno, nos vamos a la curva de glóbulos rojos, luce bastante bien, la hemoglobina está disminuida, aquí hay anemia, sea hombre o sea mujer, está por debajo del valor de corte, por lo menos de la OMS, dependerá del valor de corte que tengan ustedes en su laboratorio. Nos dice una letra R, R quiere decir que hay que revisar, generalmente ver el frotio y quizá buscar alguna morfología. BCM está bien, CHCM está bien, su variación en el volumen también está bien. Vemos la curva de lo que serían estas plaquetas y vemos aquí algo interesante en esta curva. Vean que la curva tiene un pico, no es como una bajada suave, sino que es una bajada tortuosa, hay aquí unos picos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque nos está diciendo que hay algo raro allí, posiblemente, ¿sí? Y esto también debemos tenerlo en cuenta. Si nos vamos aquí a las alarmas, bueno, vemos aquí para plaquetas, las plaquetas están disminuidas, es decir que debemos ir a corroborar ese recuento de plaquetas. Simplemente en el frotting vemos que efectivamente deberían de estar disminuidas. Los descriptores de la morfología nos dicen que están bien y no tenemos aquí mayores problemas. Cuando vemos las alarmas nos dicen que hay trombocitopenia, efectivamente la hay aquí. Nos dice que hay glóbulos rojos resistentes al guisante y nos alerta que posiblemente hay glóbulos rojos infectados. Y esto debe despertar entonces nuestra alarma, y esto, por supuesto, en todos los casos que se levanten estas alarmas, generalmente amerita un proceso de validación, pero en este caso sí o sí tenemos que ir a ver ese frotting. ¿Qué otras cosas tenemos? Si nos vamos a los glóbulos blancos, ha pasado un poco aquí los glóbulos blancos, vemos que su número está bien, hay una cantidad importante quizás, sobre todo desde el punto de vista negativo, de lo que serían los neutrófilos, pero si nos vamos al gráfico y lo ampliamos, nosotros ya sabemos que esto era el linfocito, aquí teníamos a los monocitos, aquí hay estas células con alta fluorescencia, aquí están los eosinófilos, aquí están los neutrófilos y los basófilos, pero entre estos dos me aparece una nueva población, y esta nueva población me está generando, es de algo, tiene algún origen. Entonces se le ha buscado cuál es el origen de esa población y se ha logrado relacionarla justamente con este indicador que tenemos aquí, que dice INR. Este INR se refiere a glóbulos rojos infectados. ¿Infectados con qué? Con malaria.
Entonces, esto es una alarma de sospecha de malaria. Debemos ir a buscar entonces esa forma que en ese frote que nos digan que efectivamente estamos ante la presencia de malaria. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces, esto lo que nos está diciendo esta nube que está aquí es que debemos ir a buscar esa malaria. Aquí les traigo esta investigación hecha con este equipo BC6800, que es la misma tecnología que tenemos en el 6200. El 6800 es un equipo un poco más grande para laboratorios ya totalmente automatizados, sistemas que funcionan un equipo con el otro, todo junto, con equipos incluso que hacen láminas, colorían, incluso observan frote. Bueno, ese equipo forma parte de esa tecnología. Pero aquí vemos el resultado de este estudio, donde tenemos aquí pacientes normales, pacientes con Plasmodium viva y pacientes con Plasmodium falciparum. Aquí vemos los diferentes valores, y el que nosotros vamos a destacar es justamente esta alarma que nos está alertando acerca de la presencia de malaria. Vemos que en el caso de pacientes normales no se dispara. En el caso de los pacientes con Plasmodium viva, en 85 pacientes de 96, es decir, el 88.5% de los pacientes, se disparó esa alarma. Entonces nos está indicando que hay Plasmodium. En el caso del Plasmodium falciparum, la alarma no es tan efectiva. Vean que de los 21 casos, solo en 5 se activó, en el 23.8% de los casos que se activó. Es decir, que no es tan buena quizás para detectar este Plasmodium falciparum, pero es bastante buena para detectar este Plasmodium viva. Aquí vemos el porcentaje de anemia, está muy parecido entre los dos Plasmodium. Cuando se realizó entonces el análisis del desempeño de estas alarmas, vemos aquí que para Plasmodium viva la sensibilidad es 88. ¿Cuánto? 80. Para arriba, 88%. Y después la sorpresa. 88% y falciparum. Y luego el uso. Lavado bronquial alveolar, le hicieron Kinex, le ha hecho de todo. Y el único que se ve algo es el ganglio, en el corte. Pero de que la doctora puso Que con una contaminada le quiten una vaina para todos los días. entonces que yo resuelva. Queda con Aquí como tú, cuando no tienes una fila de ellos ahí, jodiendo. las plaquetas, entre más pegadas acá, son bajas. Aquí está. Bueno, disculpen el inconveniente, hay factores que uno no puede controlar. No sé dónde exactamente quedamos, pero bueno, aquí les estaba diciendo que era un estudio del desempeño entonces de esas alarmas. Lo que se pretende siempre con las alarmas es que tengan una mayor sensibilidad. La especificidad no es tan importante. Las alarmas que tienen los equipos son como una prueba de HIV que nosotros tenemos en el laboratorio, ¿sí? Tienen todas esas características de desempeño. Entonces aquí hay sensibilidad, especificidad, que para el Plasmodium viva es muy bueno. Bien, cuando lo comparamos con el falciparum, aquí hablamos de 80, casi 90, y aquí hablamos que a duras penas llega a 25. Entonces, efectivamente no es muy bueno para detectar esta alarma de detectar el Plasmodium falciparum. Aquí vemos las razones de verosimilitud positiva, 5.69, no es tan buena, pero está bien. Vemos aquí valor predictivo positivo, muy bueno, valor predictivo negativo, muy bueno, para falciparum son realmente malos, y eso lo podemos ver de una manera mucho más integral con este valor kappa. Aquí, si fuera 1 sería perfecto, mayor a 7 ya es bastante bueno. Vemos que es 7.38, pero vean para falciparum realmente no sirve, no es bueno, ¿sí? No es muy bueno detectando el falciparum. Y eso lo podemos observar aquí claramente en estas curvas RO. Aquí se tiene representada uno menos la especificidad y aquí la sensibilidad.
Esta línea que está en el medio quiere decir que no es bueno, y si estuviera lo más cercano a este 1, quiere decir que es perfecto, que es bueno. Entonces vemos que en este caso esta curva se acerca a ese valor 1, lo cual nos quiere decir que es bastante bueno. Para eso sirve esta curva ROC. Incluso podemos tener el punto donde está la mejor sensibilidad y especificidad. Si analizamos la curva ROC del falciparum, corroboramos que esto está prácticamente pegado a esta línea del medio, quiere decir que es bastante mala. Es bastante malo para detectar el plasmodium falciparum. Pero bueno, nosotros lo que sabemos es que a nivel mundial la mayor prevalencia del plasmodium es el plasmodium falciparum. Y realmente casi todo está enfocado hacia ese plasmodium. Pero aquí es donde cobra importancia conocer en dónde estoy y qué es lo que llega a mi laboratorio. En Panamá la mayor prevalencia es de plasmodium vivax, y justamente viene cuando me invitó a esta conferencia, me dijo que a ellos les había llamado mucho la atención de la gran cantidad de malaria que estaban logrando detectar con este tipo de instrumentos, y justamente porque ustedes tienen allá una mayor prevalencia de malaria por plasmodium vivax, y este instrumento es muy eficiente, por lo menos esa alarma, para detectar ese plasmodium vivax. En este caso, cuando se realiza esto, entonces, ¿qué es lo que se debe realizar? Se debe realizar unas pruebas, vamos a decir, confirmatorias. Tenemos este tipo de pruebas rápidas. Vean que este tipo de pruebas rápidas, estos son resultados de uno de sus laboratorios también. Vemos que aquí está el control, nos dice que para plasmodium falciparum no hay nada. Recuerden, como la mayor prevalencia de plasmodium falciparum, esto también se fabrica en función de eso. Y aquí están los otros plasmodium, y esto probablemente se haga referencia a ese plasmodium vivax que tenemos aquí. Vemos aquí el reporte, y vean que el reporte está muy bien hecho, se realizó una buena observación como debe ser, una validación correcta, y se logra identificar al género y a la especie. Entonces aquí nos hablan de que aquí se logra leer que hay plasmodium vivax en esa muestra. Esto es otra cosa interesante que también tiene, que hay una relación entre lo que sería ese número de glóbulos rojos infectados, que nos lo da el parámetro. Estos son células por cada 1000 glóbulos rojos, o sea, un número de parásitos que están infectando cada 1000 glóbulos rojos. Y esto ven que se correlaciona bastante bien con lo que sería la parasitemia. Recuerden que la parasitemia se hace en un flotilo de gota gruesa, y en el caso de ustedes lo hace el Instituto Conmemorativo Borja, que es donde se debe remitir este tipo de muestras para, digamos, tener todo este sistema de control epidemiológico. Entonces, hemos conocido y le hemos visto la aplicación a este parámetro que nos habla sobre estas células que están allí infectadas y que nos alertan a la presencia de malaria, y que nosotros debemos procurar buscarlas en ese flóculo. Tenemos este otro hemograma aquí. Vean la curva del glóbulo rojo. Bueno, está bien, no hay anemia, aquí francamente no hay anemia, hay una buena morfología de los eritrocitos, la plaqueta está también bien. Aquí también podemos ver estas formas raras aquí que todavía no les he dicho qué son. Les dije que era importante, les dije que era relevante, pero todavía no les he dicho qué es eso que tenemos allí. Pero aquí también lo vemos, no hay una bajada continua, ¿no? Aquí es accidentada, como en forma dentada, lo llaman, como en forma de escalera. Es importante ver la morfología de los gráficos también. Aquí vemos que las plaquetas están disminuidas, vemos hay una variación también en ese volumen de las plaquetas, no hay eritroblastos. Aquí vemos entonces el gráfico del diferencial, del canal diferencial. Vemos que los glóbulos blancos están bien, pero vean los eosinófilos, nos habla de los eosinófilos aumentados. Volvemos a ver la nube que habíamos visto anteriormente, esta vez se coloreó más bien del tipo rojo. Vean que también hay inmaduros de granulocitos, hay una cantidad importante, amerita revisión, hay que ir a hacer la placa, hay que ir a observar esa placa. Aquí volvemos a ver esto, aquí vemos esta nube, aquí ya podemos saber que estamos en presencia entonces de estos glóbulos rojos infectados. Recuerden que aquí ustedes pueden mover este gráfico, darle vuelta. Es bien interesante sentarse ahí un rato y jugar un poco con los gráficos y ver los diferentes puntos de vista. Esto ayuda mucho a entender este cubo, ¿no? Y a sacarle un mayor provecho, por supuesto, al cubo. Y aquí está el floquio. Y entonces en el floquio, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar este tipo de formas que nos va a llamar la atención. Aquí
yo diría que desde esta lejanía diría que son unos, que tenemos aquí unos esquizontes. Aquí tenemos algunas formas que están quizás un poco sueltas. Y estas formas grandes, estas formas un poco más maduras, como bien lo comentaron anteriormente en la discusión, estas formas un poco más maduras, sobre todo lo que serían los esquizontes y los gametocitos, son los que el equipo efectivamente detecta. Esto que está aquí son efectivamente estas morfologías. Y estas morfologías, incluso aquí tenemos quizás también alguna forma anillada, logro ver yo dentro de esta célula que tenemos aquí. Sí voy a hacer un comentario muy particular. Este frotis estaba muy grueso, es muy grueso para hacer una identificación correcta de la célula. Está muy grueso, esto no es una gota gruesa, entiendo yo que esto es un frotis normal, está muy grueso, hay que irse a mejores zonas. Pero bueno, con fines prácticos de ver estos elementos que están allí, entonces básicamente esos gametocitos y esos esquizontes son los que generan la alarma en el instrumento, son esas partículas que están siendo contadas allí. Y como bien han destacado, una colega lo hizo aquí en la discusión anterior, en la infección por Plasmodium vivax están presentes todas las formas y sobre todo están presentes estas formas que son las que el equipo tiene esa capacidad de detectar, mientras que en la infección por Plasmodium falciparum generalmente están esas formas anilladas, a veces podemos encontrar gametocitos. Esos gametocitos son los que más bien tenderían a disparar la alarma y por eso es que el equipo es mucho más sensible a las infecciones por Plasmodium vivax, que a ustedes les cae de maravilla. Yo creo que aquí una de las cosas que debería de salir de esta reunión es que ustedes hagan este tipo de trabajo, hagan este tipo de validación. Estos datos son importantes, ustedes ya tienen el instrumento, tienen la tecnología disponible y también tienen los pacientes que les están llegando. Además que también tienen mecanismos para confirmar justamente la infección y el tipo de parásito que les está llegando y pudieran hacer un estudio similar al que se hizo allá, pero en su entorno, con sus valores, con sus datos. Y eso sería de mucho provecho para ustedes mismos, en primer lugar para ustedes mismos y seguramente para otros colegas en Panamá que también están empleando este tipo de instrumentos y seguramente en otros países de Centroamérica donde probablemente la infección por Plasmodium vivax o regiones cercanas a esta también tengan una alta prevalencia. Entonces hemos visto aquí de nuevo esta alarma que nos indica la presencia de este Plasmodium vivax. Otra de las cosas que les voy a destacar aquí es justamente que aquí hay una nube bastante grande, ¿no? Con alta fluorescencia y es lo que nos está indicando aquí. Aquí nos habla de un 3.1%, debemos ir a buscar. Seguramente aquí vamos a encontrar variantes de linfocitos, seguramente algunos linfocitos reactivos. Y otra de las cosas interesantes de los parámetros que no hemos tocado es estos, que son glóbulos blancos. Vean que aquí dicen glóbulos blancos D, glóbulos blancos N. Glóbulos blancos N se refiere a los glóbulos blancos que se encuentran en este canal, ¿sí? Y es esta masa, esta nube que tenemos aquí, la de los basófilos con todos los otros leucocitos. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, este es el recuento N, este es el recuento más confiable, el que por defecto el equipo reporta. Y este PNC se refiere al total de células nucleadas que hay aquí. Es decir, que si tuviéramos aquí eritroblastos, tendríamos la suma de los glóbulos blancos más los eritroblastos, y este TNC sería mayor. Y aquí lo tenemos la misma idea, pero aplicado al canal DIF. Entonces aquí tenemos el total de glóbulos blancos, aquí serían 7.73, que serían toda esta maraña aquí, y todas las células que están siendo contadas aquí, toda esta maraña que tenemos aquí. Pero, si nos fijamos, esta maraña, esta nube que tenemos aquí, que se refiere a los glóbulos rojos infectados, nos está dando este valor, 1.96. Si nosotros a 7.72 le sumamos 1.96, nos va a dar un valor similar a 7.93. Y justamente porque estos están siendo contados aquí como posiblemente glóbulos blancos y están generando esa interferencia. Entonces vemos aquí que esta medición que nos está dando por este canal de WNB es una medición absolutamente confiable de ese recuento de glóbulos blancos. ¿Ok? Y justamente de esta manera es que el equipo obtiene este cálculo y puede reportar esto. Y bueno, por supuesto aquí hay sospecha de malaria y aquí bueno, hay una relación entre justamente la diferencia de esos glóbulos blancos contados allí con el número de eritrocitos que están siendo infectados.
Entonces ya hemos abordado también estos parámetros que son RUO para el recuento de glóbulos blancos y que es el recuento de glóbulos blancos y total de células que se encuentran en los canales DIF y en el canal WNB. Continuando entonces con este quinto histograma, vemos que los glóbulos blancos los glóbulos rojos lucen bastante bien. Hay una anemia importante, la morfología está bastante bien y el desastre está aquí con las plaquetas. Vemos que aquí las plaquetas no están, las tenemos, bueno, no hay un gráfico como tal de plaquetas. Es importante recordar que aquí estamos graficando el volumen de las plaquetas con una cantidad relativa de plaquetas, no es un reflejo fiel del número de plaquetas. Ojo, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero en este caso, como las plaquetas están tan disminuidas, aquí nos dice que el recuento de plaquetas es de 11, que está bajo y también nos da una alarma que el equipo ha, digamos, cambiado un poco, ha activado un algoritmo para realizar un recuento más confiable. Eso es lo que nos quiere decir aquí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos algo que no habíamos visto hasta ahora, que se ha activado el canal de reticulocitos. Es decir, que a esta muestra se le ha solicitado el recuento de reticulocitos y yo creo que es lo más interesante que vamos a observar en esta muestra. Aquí vemos en este canal de reticulocitos, aquí tenemos la fluorescencia y aquí tenemos el volumen. Aquí tenemos células muy pequeñas y esto que tenemos aquí abajo son las plaquetas. Y esta nube azul que tenemos aquí son los eritrocitos. Y vemos que aquí vamos a tener eritrocitos pequeños y aquí vamos a tener eritrocitos un poco más grandes. Es importante tener en cuenta estos eritrocitos. Y esto que está aquí, en este color fucsia, corresponde a lo que serían los reticulocitos. Y vean que aquí hay reticulocitos que tienen una baja cantidad de fluorescencia y una mayor cantidad de fluorescencia. Y es lo que nosotros vamos a tener, justamente en esta zona cuando vemos el recuento de reticulocitos. Vemos aquí el recuento de reticulocitos, vemos que en términos porcentuales 11.2, una cantidad bastante importante. Y aquí estos parámetros que dice LFR se refiere a una baja cantidad de fluorescencia, se refiere a esta zona. Reticulocitos con baja fluorescencia, reticulocitos con una fluorescencia media y reticulocitos con una alta fluorescencia. La suma entre los medios y alta fluorescencia es como él obtiene el recuento o la cantidad de reticulocitos inmaduros, que también es uno de los parámetros que nos está reportando aquí. Aquí vemos que para el canal de glóbulos blancos con los eritroblastos, vemos que hay una cantidad importante de eritroblastos, nos dice casi que 14 eritroblastos por cada 100 eritrocitos. Vamos a ver los glóbulos blancos están elevados. Aquí vemos el diferencial, vemos que aquí hay presencia quizás de estas células con alta fluorescencia. Nos dice que la cantidad de inmaduros también es importante. Obviamente hay que ir a hacer el diferencial en esta muestra. Aquí vemos un acercamiento un poco más hacia las plaquetas y lo importante en este caso va a venir justamente con los parámetros RUO. ¿Por qué? Porque el instrumento es capaz de medir las plaquetas aquí en impedancia, las midió y a él le dio que habían 8.000 plaquetas aquí en impedancia. Pero él también las puede medir en este canal de reticulocitos, estas que están aquí. Y estos son partículas también pequeñas, de bajo volumen, pero que tienen entonces un contenido en su interior. Y de esta manera identifica claramente que son plaquetas y es un recuento mucho más confiable, sobre todo en este tipo de situaciones. Y aquí nos dice que el recuento de plaquetas es 11. Entonces, lo que están reportando es el recuento óptico de plaquetas, un recuento mucho más confiable de plaquetas. Pero aquí, a esta confianza se le añade otro nivel más. Pero antes de llegar allá, vemos que aquí nos aparece otro índice que tenemos aquí, que es el IPF. Y esto hace referencia a plaquetas de alta fluorescencia, o sea, estas que están aquí. Y estas plaquetas de alta fluorescencia se relacionan también con esas plaquetas inmaduras. Y la aplicación de las plaquetas inmaduras es la misma que nosotros le damos a los reticulocitos, ¿sí? como un indicador para saber si la médula ósea está trabajando bien o está trabajando mal o tiene problemas en su funcionamiento. Eso es lo que al final de cuentas nos va a decir. Aquí vamos a tener otro parámetro que no lo habíamos visto y que aparece en este canal de reticulocitos y hace referencia a FLC, que son fragmentos de glóbulos rojos, es decir, estas células pequeñitas que están aquí, que nosotros generalmente denominamos esquistocitos, estos fragmentos de glóbulos rojos. Vean que él tiene la capacidad de darlo en términos relativos y en términos absolutos.
Ya más de 0.5 amerita sí o sí una revisión del frotting. Entonces en ese frotting podemos buscar también estos fragmentos de glóbulos rojos que no van a interferir con el recuento de plaquetas, porque aquí están claramente separados por volumen y por fluorescencia. Aquí, como la cantidad de eritroblastos es abundante, vean que aquí ya nos está diciendo que la mayor parte son bastante maduros, es decir, eritroblastos ortocromáticos, y hay pocos de los que son más inmaduros. Aquí vemos los recuentos, aquí vemos el recuento de glóbulos blancos en el canal N, en el canal D y en el canal óptico. A mí me llamó la atención que en el canal óptico están francamente aumentados. Realmente todo lo que está de aquí para acá, que uno no ve, que sería de aquí como si pudiéramos extender este gráfico, ahí hace el recuento óptico de glóbulos blancos. No le encontré mayor explicación porque estaba tan elevado, me imagino que habrá algún tipo de interferencia. De todo modo, él tiene algoritmos para decir si hay algún tipo de problema y darnos una señalización. Por eso es que el recuento anterior nos estaba dando con algunas alarmas, alertándonos sobre este tipo de inconvenientes. De todo modo, él está reportando este que está aquí, que es claramente diferenciable de los que serían los glóbulos blancos. Aquí tenemos otros dos índices que aparecen aquí, que este es el RPI, que es el, ¿cómo se llama? El índice de producción reticulocitaria, esto es un simple cálculo, y el MRB, que se refiere al volumen medio de esos reticulocitos que están aquí. Como se pueden medir todos los reticulocitos, también se les puede medir volumen, se les puede medir el contenido de hemoglobina, se les puede medir el coeficiente de variación de la distribución del volumen. Todo eso se puede obtener y todos esos son parámetros que le están reportando este instrumento. Y aquí lo más relevante de todo es que cuando este recuento de plaquetas está muy bajo, generalmente el equipo ya viene configurado que si está por debajo de 50.000 debe hacer el recuento óptico de plaquetas, y como está tan disminuido lo va a hacer en el modo extendido, y el modo extendido se aplica para reticulocitos, que está aquí, y vemos que en este gráfico se ve claramente la diferenciación entre los reticulocitos de baja fluorescencia, de mediana fluorescencia, de alta fluorescencia, y de aquí para acá serían glóbulos blancos. Y en este, que es el mismo canal, el mismo recuento, solo que es una ampliación hacia esta zona, aquí vamos a ver el recuento de plaquetas extendido 8X. 8X, según lo que yo leí en la propia bibliografía, dice que el tiempo en el cual el instrumento va a realizar el recuento celular es mayor, es de alrededor 8 veces más. ¿Y qué pasa si hay un mayor periodo de tiempo para él contar? Él va a contar una mayor cantidad de partículas. Aunque hay pocas partículas, va a contar una mayor cantidad de partículas. Esto es el análogo de lo que nosotros hacíamos de manera manual. ¿Te acuerdas que cuando teníamos unas plaquetas bajas manuales, lo ideal era montarlo en las dos cámaras y contar todo ese espacio para tratar de contar una mayor cantidad de partículas, y con esto ¿qué? Disminuir el coeficiente de variación, disminuir el error aleatorio y entregar un resultado más confiable. Entonces, este recuento de plaquetas extendido es un recuento mucho más confiable, sobre todo en este caso de plaquetas disminuidas, porque está contando un mayor número de partículas. Entonces es una de las grandes ventajas que tiene este instrumento en darnos un resultado mucho más confiable. Por supuesto que nosotros vamos a ir al frotting, vamos a observar esa plaqueta y prácticamente vamos a recorrer mucho ese frotting para encontrar plaquetas, porque no existen casi plaquetas en ese frotting. Entonces hemos visto estos otros parámetros relativos a los reticulocitos. Y ya quizás para ir entrando en la recta final, aquí vamos a tener este hemograma. Vemos que los glóbulos rojos están bastante bien, hay anemia, la descripción de la morfología. Aquí sí es relevante esto, el CHCM está elevado. Muy pocas situaciones generan un CHCM elevado. Aquí hay que pensar en esferocitos, habría que buscar si hay esferocitos ahí en esta muestra. Aquí vemos las plaquetas, están bastante bien. Vamos a los glóbulos blancos. Ya en los glóbulos blancos vemos que hay una cantidad aumentada, nos dice que hay que revisar, hay alarmas, vemos que hay una cantidad impresionante de lo que sería el neutrófilo. Cuando vamos al diferencial vemos que también hay una cantidad importante de inmaduros de granulocitos. Vemos que aquí la nube es muy grande y se está yendo hacia arriba. Justamente aquí nos dice neutrofilia, linfopenia, granulocitos inmaduros. Vemos aquí células de alta fluorescencia, blastos. Entonces, si nos vamos a estos parámetros que tenemos aquí, vemos que
efectivamente debemos ir a buscar estas células inmaduras en el FROT. Aquí está el diferencial que tenemos por el canal BIF, por el canal N. Aquí están entonces estas células de alta fluorescencia y no hay de estos eosinófilos inmaduros, prácticamente no lo vamos a encontrar aquí. Aquí lo que debemos ir a esa placa, buscar entonces callado, buscar cuerpos de Dolby, regulaciones tóxicas, buscamos metamielo, mielocito. Aquí tenemos una desviación a la izquierda, probablemente sea un proceso infeccioso. Acuérdense que aquí yo no tengo mayores datos, ni edad, ni sexo, ni servicio, ni de dónde viene. Y aquí aparecen unos parámetros interesantes que es el NLR, que es la relación neutrófilos-linfocitos, un parámetro que cobró mucha importancia en la pandemia porque se asocia a un marcador de sepsis, sobre todo en pacientes que están en cuidados intensivos o que están en emergencia. Irene les mostró unos puntos de corte, hay muchas fuentes de puntos de corte, pero este es un valor francamente elevado, entonces de alguna manera es un riesgo quizás de sepsis para ese paciente. ¿Por qué? Porque a la diferencia hay una cantidad excesiva de neutrófilos en comparación con linfocitos. Eso es todo lo que nos quiere decir. En COVID también ha tenido gran repercusión porque a medida que el COVID se va haciendo más grave la enfermedad, va empeorando, también va aumentando este valor y se ha utilizado como marcador de pronóstico. El PLR es una relación entre plaqueta y linfocito, es básicamente, nos habla sobre procesos inflamatorios, también nos está describiendo la inflamación que muy activa, muy fuerte que está ocurriendo en ese paciente. Entonces aquí tenemos un proceso infeccioso y también habría que revisar esos esferocitos. A lo mejor hay un proceso hemolítico también en ese paciente y cobra mucha importancia ver esos esferocitos. Quizás pudiéramos tener también algunos esquistocitos, aunque como aquí no se le hizo el recuento de reticulocitos, el equipo no nos está dando ese tipo de información. Entonces ya con esto hemos completado prácticamente todos estos parámetros RUO que nos da el equipo. Y aquí nos vamos con el último caso donde vamos a observar, bueno, aquí vemos, está bastante bien el histograma de glóbulos rojos, hay una hemoglobina está disminuida, hay microcitosis, son normocrómicos, vemos las plaquetas, está bien, las plaquetas parecen estar bien de morfología, y cuando vamos a ver el recuento de plaquetas tenemos 1877 plaquetas, 1.877.000 plaquetas. Esto es una barbaridad. La linealidad del instrumento está en el orden de hasta 5.000, o sea que estamos dentro de la linealidad, por eso no nos da alarma de linealidad. La alarma de linealidad es una arroba, está bien. Vemos aquí entonces, esto ya es una situación crítica. Con este valor hay que llamar al médico, decirle, mire, este paciente tiene esta cantidad de plaquetas. Con este valor, automáticamente, yo voy a ir al front y quiero observar una gran cantidad de plaquetas. Y ya con este valor de plaquetas, no solamente voy a observar una gran cantidad de plaquetas, voy a observar alteraciones en la morfología de esas plaquetas que son relevantes. Cuando vamos a ver aquí el gráfico, esto es un desastre de gráfico. Aquí vemos que hay eritroblastos, aquí vean la nube de basófilo, y la nube de glóbulos blancos se extiende de arriba a abajo. Cuando vamos al diferencial, aquí ya prácticamente no hay mucho que decir. Glóbulos blancos, 265.000, esto es una barbaridad, y esto es claramente un proceso neoplásico. Las alarmas, el dispersograma está alterado, blastos, granulocitos, inmaduros, linfocitos atípicos, desviación a la izquierda, vasofilia, leucocitosis, microcitosis, anemia, y aquí seguramente faltaron otras más porque no están las de plaquetas, ¿no? De aquí para abajo yo creo que faltaron otro tipo de alarma o hay que darle aquí algo para que las muestre más. Vean, a mí me llamó la atención esto que dice, por supuesto, esto está totalmente alterado, el instrumento no es capaz de diferenciar una cosa de las otras, para eso nos da toda esta serie de alarmas. Vean la cantidad de neutrófilos que dice y la cantidad de inmaduros de granulocitos que nos está dando. ¿Por qué? Porque él no es capaz de diferenciar y es justamente lo que está aquí. Cuando vean este color negro, bueno, eso es lo que quiere, este color gris, perdón, eso es lo que quiere decir. Es una cosa que él no puede diferenciar una cosa de la otra, las nubes no están suficientemente separadas y debemos ir a esa placa a observar esas células que nosotros tenemos aquí. Aquí tenemos estos parámetros RUO, vean que aquí nos está diciendo que hay una población microcítica, aquí están las plaquetas solamente desde el punto de vista del canal de impedancia,
aquí no vale la pena más. Esto es una situación de emergencia médica. Hay que llamar al médico, hay que avisarle. Estos glóbulos blancos sí o sí están extremadamente elevados, esas plaquetas están extremadamente elevadas. Hay alteración también, hay alteración en las tres líneas celulares. Obviamente hay un proceso neoplásico en este paciente. Vean que aquí en lo que serían estas células de alta fluorescencia nos da una serie de asteriscos, quiere decir que no es capaz de discriminar y por eso no puede dar un resultado a este paciente. Vean aquí la discriminación que nos hace con respecto a los eritroblastos. Aquí hay una cantidad ya un poquito más importante de eritroblastos de policromatófilos, basófilos o incluso más inmaduros. Aquí estaríamos pensando claramente en una leucemia. Y aquí, bueno, Irene me compartió una foto justamente de lo que tenemos aquí. Vemos que hay una gran cantidad de alteraciones. Aquí podemos partir por nuestro elemento clásico del linfocito. Vean estos neutrófilos con núcleos muy raros. ¿Sí? Aquí hay displasia. Vean las plaquetas numerosas. Vean estas plaquetas gigantes, degranuladas, células rotas. Esto pareciera ser un blasto. Esto también pareciera ser un blasto. Tendría que verlo con, digamos, con un poco más de detalle, con algunas referencias. Aquí ya están muy pegados los glóbulos rojos. Esto no es una buena zona para hacer un diferencial. Esto sí, aquí hay una mejor zona para hacer diferencial. Pero bueno, pues efectivamente, mielocitos, hay muchos mielocitos tengo por aquí. Este que está aquí pareciera ser un blasto con cuerpo de agua, tendríamos que pasarlo así. Este parece ser un blasto, parece ser un cuerpo de agua, no parece ser un mielocito. Y por supuesto, aquí hay basófilos, una gran cantidad de basófilos y seguramente algún eritroblasto por ahí también. De esta manera, entonces, nosotros hemos visto estos parámetros, nos hemos adentrado un poco más en esos parámetros RUO y desde el punto de vista de cómo nosotros le podemos dar la utilidad en el laboratorio, de cómo nos pueden ayudar a realizar ese proceso de validación. Para eso están esos parámetros están en primer lugar para nosotros. Los gráficos, las alarmas están en primer lugar para nosotros, para facilitarnos ese proceso de validación. El equipo mide muy bien, para casos normales es excelente para medir casos normales, para casos anormales en algunos es muy bueno y en otros tiene algunos problemas y esos problemas no los manifiestan en forma de alarma y nos está dando información complementaria en forma de estos parámetros para que nosotros los aprovechemos, les saquemos el mayor provecho y realicemos ese proceso de validación y entreguemos unos resultados objetivos que contribuyan entonces a la salud de ese paciente. Muchísimas gracias a Mildred y a ustedes por